Gracias por tu servicio, me escribió mi hermana por mensaje de texto, junto a una foto del nuevo letrero de su restaurante pagado con la casa del lago que mi abuela me dejó. Estaba sentada en un catre a 9.600 kilómetros de casa cuando llegó ese mensaje. Mi abuela, se llamaba Margaret, pero todos la llamaban Maggie May, llevaba meses muerta. La casa del lago que me dejó en su testamento, la que está en el lago Meredith donde aprendí a nadar, donde lloré la noche antes de partir, ya no existía. Vendida. Mis padres falsificaron mi firma en los papeles mientras estaba desplegada en el extranjero. Cada dólar de esa venta de $450.000 fue directamente al nuevo restaurante de mi hermana. Me quedé mirando el teléfono en la oscuridad. El resplandor azul iluminaba el techo de un barracón temporal que compartía con otros 3 oficiales. El rostro de mi hermana me sonreía desde la foto. Detrás de ella, un letrero de madera decía Maggie May Stable. Lo llamó como nuestra abuela. Usó el dinero que nuestra abuela me dejó a mí. Y me envió una cara sonriente. No respondí a ese mensaje. Ni esa noche, ni la semana siguiente. Ni durante 3 meses. Mi familia pensó que mi silencio significaba que lo había aceptado. Pensaron que 9.600 kilómetros de distancia y el peso de un despliegue me habían dejado demasiado cansada para luchar. Pensaron que volvería a casa, me sentaría a la mesa y me lo tragaría como me había tragado todo lo demás. Estaban equivocados. Cuando finalmente volé a casa, no conduje hasta la casa de mis padres. No llamé. Entré en un tribunal con una carpeta llena de pruebas que mi padre nunca vio venir, y lo que el juez dijo esa tarde le hizo derrumbarse en su silla delante de todos. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja un comentario con el lugar desde donde estás viendo y tu hora local. Siempre me encanta saber de ustedes. Mi nombre es Elena Wolf. Tengo 28 años. Soy capitana en el ejército de los Estados Unidos. Y esta es la historia de cómo mi propia familia me robó mientras servía a mi país y lo que sucedió cuando volví a casa. Ahora, permítanme retroceder 18 meses hasta la noche en que recibí la llamada de que mi abuela había fallecido. Al crecer en la casa de los Wolf, aprendías la jerarquía rápidamente. Mi padre, Richard Wolf, se sentaba a la cabeza de cada mesa, literal y figuradamente. Había pasado 26 años dirigiendo una sucursal del First Union Bank antes de jubilarse anticipadamente. Llevaba el presupuesto familiar en una hoja de cálculo. Aprobaba compras superiores a $50. Cuando hablaba, no interrumpías. Cuando decidía, no cuestionabas. Mi madre, Diane, ocupaba la segunda silla. No había trabajado fuera de casa desde 1994. Su trabajo era mantener la paz, lo que significaba mantenernos en línea con lo que papá quisiera. Su frase favorita, tu padre sabe lo que es mejor. Luego estaba Vivian, mi hermana mayor, 3 años por delante de mí. Había pasado por 4 trabajos a los 25, pero no importaba. Papá cubría su alquiler. Mamá defendía sus decisiones. Vivian era la hija predilecta. Bonita, agradable, cerca de casa, la hija que se quedó. Yo era la otra. Yo fui la que se unió al rock en la universidad. La que le dijo a mi padre en la cena de Acción de Gracias, en mi 3er año, que había aceptado una comisión en el ejército. Él dejó el tenedor y me miró como si le hubiera dado una bofetada. Te arrepentirás de esto, dijo delante de todos. Al ejército no le importas, Elena. Mi madre se llevó la servilleta a la boca. Vivian estudió su plato. Nadie dijo una palabra. Solo una persona me llevó al aeropuerto el día que partí para el entrenamiento básico de oficiales. Mi abuela, Margaret Wolf, 74 años, 1,57 metros, con la mano firme en el volante de su viejo Buick. Me abrazó en la acera y dijo algo que llevé conmigo en cada despliegue, cada larga noche, cada momento en que dudé de mí misma. Esta casa siempre estará aquí para ti, Elena, y yo también. No sabía que ese sería el último verano que vería esa casa con mi nombre todavía en ella. Llevaba 14 semanas en un despliegue logístico en el Medio Oriente cuando me enteré de que se había ido.
No fue una llamada telefónica, fue un correo electrónico de mi madre: tu abuela falleció el martes. El funeral es el sábado. Entendemos que no puedas venir. 4 frases. Eso fue todo. La mujer que me crió cada verano, que me enseñó a destripar un pez y a cuadrar una chequera y a mantenerme erguida cuando los hombres hablaban por encima de mí, reducida a 4 frases planas en un correo electrónico enviado a las 2:47 de la madrugada de mi hora. Fui a ver a mi oficial al mando esa misma mañana. El permiso de emergencia fue aprobado en cuestión de horas. Llamé a casa para decirles que iba a tomar un vuelo desde Kuwait. Mi madre contestó al tercer timbrazo. Elena, cariño, ya está todo planeado. Las flores están pedidas. Realmente no tiene sentido trastornarlo todo. Puedo estar allí para el viernes por la noche. Larga pausa. Oí la voz de mi padre al fondo. Baja, indistinta. Luego mi madre de nuevo. Tu padre cree que es mejor que te quedes. Solo estarías entrando y saliendo deprisa. La abuela habría querido que te concentraras en tu deber. No me querían allí. Me senté en el borde de mi catre durante mucho tiempo después de esa llamada. Luego, a las 3 de la mañana, hora local, vi el funeral de mi abuela en una transmisión en vivo. La cámara estaba apoyada en el regazo de alguien. Temblaba. Vivian estaba en el podio. Se secó los ojos con un pañuelo de papel y leyó de una hoja. La abuela nos quería a todos por igual, dijo. Ella querría que nos mantuviéramos unidos, que nos cuidáramos unos a otros. Apagué el teléfono. Me acosté en la oscuridad y escuché el zumbido de la unidad de aire atornillada a la pared. 200 personas habían estado en ese servicio. Reconocí a la mayoría. Ninguno de ellos me había llamado. En ese momento, me dije a mí misma que mi familia solo estaba siendo desconsiderada. Todavía no me daba cuenta de que me necesitaban ausente. Simplemente no sabía por qué. 2 semanas después del funeral, recibí un correo electrónico del abogado de sucesiones de mi abuela, un hombre llamado Philip Darnell. Adjunto había un PDF, la última voluntad y testamento de Margaret E. Wolf. Lo leí en mi teléfono en el comedor, rodeada del ruido de las bandejas y el olor a café recalentado. El documento era sencillo. Los ahorros y pertenencias personales de la abuela, joyas, algunos bonos, divididos a partes iguales entre mi padre y yo. Pero la casa del lago en el lago Meredith, la propiedad que había poseído durante 31 años, valorada en aproximadamente $450.000. Eso iba para una sola persona, yo. Se me hizo un nudo en la garganta. Dejé el teléfono, lo volví a coger, lo leí 2 veces más. Luego salí al calor y llamé a casa. Mi padre contestó. Papá, acabo de recibir el testamento del señor Darnell. No puedo creer que la abuela me haya dejado la casa del lago. Silencio. No del tipo que significa que alguien está pensando. Del tipo que significa que alguien está decidiendo qué decir. Tenemos que hablar de eso, Elena. Su voz era plana, controlada. Esa casa ha estado en esta familia durante 30 años. Tu abuela no estaba pensando con claridad al final. A mí me pareció clara cada vez que hablamos. Tú no estabas aquí. No sabes cómo estaba. Apreté el teléfono con más fuerza. Es lo que ella quería, papá. Lo discutiremos cuando estés en casa. Y colgó. Me quedé al sol un rato. Intenté llamar al señor Darnell, pero me aseguró que el proceso de validación del testamento procedía con normalidad. Nada de qué preocuparse, todo se estaba manejando. Debería haberme preocupado más. Debería haber presionado más. Pero estaba dirigiendo la logística de una base de operaciones avanzada, durmiendo 4 horas por noche, y cometí el error que siempre cometen las personas que confían en sus familias. Asumí que en realidad no lo harían. Pasaron 3 meses. El despliegue entró en su tramo más difícil. Días largos, noches cortas, el tipo de ritmo operativo que no deja espacio para nada excepto el trabajo que tienes delante. Turnos de 14 horas, interrupciones en la cadena de suministro, horarios de convoys que cambiaban cada 48 horas.
Le envié 2 correos electrónicos a mi padre sobre la sucesión. Sin respuesta. Llamé a mi madre un sábado. Contestó y habló rápidamente, como lo hace la gente cuando no quiere quedarse en la línea. Todo se está manejando, cariño. No te preocupes por eso. ¿Has sabido algo del señor Darnell? Tu padre se está encargando de todo eso. ¿Puedo hablar con papá? Está en la ferretería. Le diré que te llame. Nunca llamó. Intenté con Vivian una vez. Directo al buzón de voz. Por la noche, cuando la base se quedaba en silencio, me tumbaba en mi catre y miraba al techo. Algo andaba mal. Podía sentirlo como se siente un cambio en el tiempo antes de que lleguen las nubes. Presión en el aire. Un peso que no puedes nombrar. Una noche soñé que estaba de pie en el muelle del lago Meredith. El agua estaba quieta. Mi abuela estaba al final del muelle, de espaldas a mí. Levantó la mano, haciéndome señas para que me acercara. Caminé hacia ella, pero el muelle seguía alargándose. Nunca la alcancé. Me desperté a las 2 de la madrugada, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, durante un descanso entre envíos, llamé a la señora Calewa, Maggie Calewa, la vecina y amiga más cercana de mi abuela. Había vivido a 2 puertas de la casa del lago durante 20 años. Qué curioso que llamarás, querida, dijo. Vi un letrero de «Se vende», cerca del lago el mes pasado. No pude decir qué propiedad era desde la carretera. Dejé de respirar. Podrían ser los Henderson que finalmente la han puesto en venta, añadió, pero no estaba segura. Le dije que probablemente no era nada. Le di las gracias. Colgué. Pero mi estómago ya sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Me tomó 40 minutos encontrar el sitio web del tasador del condado. Me temblaban tanto las manos que escribí mal la dirección de la propiedad 2 veces. Estaba sentada en el suelo de la tienda de comunicaciones, con el portátil equilibrado en mis rodillas, las luces del techo zumbando. Era más de medianoche. Había esperado a que no hubiera nadie más. La página se cargó. Dirección de la propiedad, 1140 Lakeshore Drive, Lago Meredith. Propietario registrado, transferido. Fecha de venta, 14 de marzo. Vendedor, Elena Wolf, mediante poder notarial representado por Richard H. Wolf. Precio de venta, $450,000. Lo leí 3 veces. Elena Wolf. Mi nombre, mi firma. En un documento que nunca había visto, para una venta que nunca había autorizado, en una fecha en la que estaba en un almacén a las afueras de la ciudad de Kuwait contando palés de piezas de motor. Me senté en ese suelo durante mucho tiempo. La pantalla se volvió borrosa. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y lo leí de nuevo. Luego llamé a mi padre. Contestó al segundo timbrazo. Casual. Elena, qué bueno saber de ti. ¿Vendiste la casa del lago? 5 segundos de silencio. ¿Conté? Era lo correcto, Elena. Su voz no flaqueó. Ni un poco. Tu hermana necesitaba el capital. El restaurante es una inversión para toda la familia. Lo entenderás cuando llegues a casa. Falsificaste mi nombre. Tomé una decisión por esta familia. Eso es lo que hacen los padres. Colgué. No lloré. No tiré el portátil. Me senté allí en el suelo de esa tienda con las luces zumbando sobre mí. Y algo dentro de mí cambió de forma. No se rompió. Se endureció. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija. No legalmente, todavía no. Pero en todos los sentidos que importaban. La mujer que habría suplicado, que habría discutido, que habría llamado llorando, ella ya no estaba. Lo que la reemplazó fue una demandante. 2 días después, mi teléfono vibró durante una reunión informativa. Miré la pantalla debajo de la mesa. Vi bien. Una foto, la fachada de una tienda con un letrero de madera, caligrafía pintada a mano, dorado sobre verde oscuro. Maggie Meistable. Debajo del letrero,
Vivian de pie con un delantal de chef, los brazos abiertos, sonriendo. Detrás de ella, a través de la puerta de cristal, podía ver luces colgantes y manteles blancos. Debajo de la foto, una línea: gracias por tu servicio. A la abuela le habría encantado esto. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho, mucho tiempo. Llamó al restaurante como nuestra abuela. La abuela cuya casa del lago financió cada metro cuadrado de él. La abuela cuyo testamento, el documento legal, atestiguado y notariado que decía «esta casa pertenece a Elena», no significaba nada para ninguno de ellos. Y mi hermana me envió una cara sonriente. Salí temprano de la reunión, volví a mis aposentos, me senté en el borde de mi catre y abrí mi portátil. Escribí un correo electrónico al mayor Daniel Croe. Era un oficial del JAG destinado en la misma base, cuerpo de la Judicatura Militar del Ejército, abogado militar. Lo había conocido durante una sesión informativa previa al despliegue 6 meses antes. Había dado una conferencia sobre las protecciones para los miembros del servicio. Recuerdo haber pensado en ese momento que nunca necesitaría algo así. Asunto: necesito asesoramiento legal. Es personal. Adjunté 3 cosas: el registro del tasador del condado, una captura de pantalla del mensaje de texto de Vivian y el PDF del testamento de mi abuela. Luego cerré mi portátil y me senté en silencio. No le respondí a Vivian. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Ni durante 3 meses. Mi familia interpretó mi silencio como una derrota. Creyeron que me lo había tragado. Creyeron que la distancia y el despliegue y el agotamiento habían hecho lo que siempre esperaban que hicieran: hacerme desaparecer. Pero no estaba en silencio. Estaba construyendo un caso. Al mayor Croe no le iban las emociones. Le iba el procedimiento. Nos reunimos en su oficina la noche siguiente. Una habitación con paredes de contrachapado con una mesa plegable, 2 sillas y una pila de carpetas más alta que la lámpara de escritorio. Ya había revisado mi correo electrónico. ¿Estabas en los Estados Unidos en la fecha de la venta? No. ¿Firmaste un poder notarial? No. ¿Autorizaste a alguien, verbalmente, por escrito, por cualquier medio, a actuar en tu nombre con respecto a esa propiedad? No. Escribió algo en un bloc de notas amarillo. No levantó la vista. Entonces lo que estamos viendo es falsificación, y dependiendo de la jurisdicción, posiblemente fraude electrónico si los fondos se transfirieron electrónicamente. Hizo una pausa. Y hay algo más que juega a tu favor. Dejó el bolígrafo. Estabas en servicio activo bajo órdenes federales. La ley de ayuda civil para miembros del servicio otorga a los tribunales una amplia discreción cuando los derechos de un miembro del servicio se ven comprometidos durante el despliegue. No será la base de tu demanda civil. La falsificación lo hace por sí sola. Pero le dice al tribunal exactamente a quién eligió victimizar tu padre, a alguien que no podía defenderse porque estaba sirviendo a su país. Los jueces se fijan en eso. La habitación se sentía muy quieta. ¿Puedo manejar esto en privado?, pregunté. Dentro de la familia. Croe me miró. Tenía el tipo de rostro que no se movía mucho. Ojos nivelados, expresión plana, como un jugador de póker que hace tiempo que dejó de fingir que estaba jugando un juego. ¿Elena? Primera vez que usaba mi nombre. Falsificaron tu firma en un documento legal y vendieron tu propiedad. Esto no es un desacuerdo familiar. Esto es un crimen. El primer paso es una denuncia policial, dijo Croe. La presentarás en los Estados Unidos. Crea un registro formal. A partir de ahí, querrás un abogado civil para el lado civil, y el fiscal de distrito puede decidir sobre el lado penal. Las 2 vías corren en paralelo. Me quedé pensando en eso por un momento. El aire acondicionado traqueteaba en la pared. ¿Qué necesito hacer? Documenta todo. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada registro telefónico. No contactes a tu familia de nuevo. Cualquier cosa que digas puede complicar las cosas. Y cuando estés en los Estados Unidos, te pondremos en contacto con un abogado civil que se especialice en fraude inmobiliario. Asentí.
Esa noche, comencé una carpeta en mi portátil. La etiqueté Meredith. Durante los siguientes 3 meses, se hizo gruesa. El silencio los volvió locos. A las 3 semanas, mi madre comenzó a llamar. Dejé que cada llamada sonara hasta el final. Los mensajes de voz se apilaban como capas geológicas. Cada uno revelaba más presión, más desesperación, más culpa. Semana 1, Elena, cariño, ¿por qué no contestas? Me estoy preocupando. Semana 2, tu padre está dolido porque nos estás ignorando. Somos tus padres. Semana 3, ¿es por la casa? Hicimos lo mejor para la familia. Estás siendo egoísta. También me envió mensajes de texto. Largos hilos que rebotaban entre la preocupación y la acusación. No puedo dormir. Estás a salvo, seguido 12 horas después por, no te crié para que fueras tan mezquina. Vivian añadió su propia presión. Una foto del interior del restaurante, recién decorado. Velas encendidas en cada mesa. Ojalá pudieras ver esto en persona. Mamá ha estado llorando por tu culpa. Por mi culpa. Mi padre envió exactamente un mensaje. Llegó a las 6:14 de la mañana de mi hora, lo que significaba que lo había escrito tarde por la noche, posiblemente después de una copa. Sin saludo, sin despedida. Cuando estés lista para actuar como una adulta, llámame. Leí cada palabra que enviaron. Hice una captura de pantalla de cada mensaje. Guardé cada mensaje de voz. Reenvié todo a una dirección de correo electrónico dedicada que el mayor Croe me ayudó a configurar. Cada elemento se registró con fecha, hora y remitente. Por la noche, mientras la base dormía, me sentaba en mi catre con mi portátil y construía una cronología, la fecha en que murió mi abuela, la fecha del funeral, la fecha en que se notarió el poder notarial, la fecha en que se vendió la casa, la fecha en que se transfirieron los fondos. La fecha del mensaje de texto de Vivian. Cada fecha la contrasté con mis órdenes de despliegue, que me situaban firmemente al otro lado del mundo. Cada mensaje que enviaban, cada mensaje de voz goteando culpa y acusación, estaban construyendo mi caso por mí, y no tenían ni idea. El mayor Croe me puso en contacto con una abogada civil llamada Rebecca Holt. Ejercía en Raleigh, se especializaba en fraude inmobiliario y tenía fama de ser minuciosa de la manera en que un cirujano es minucioso, precisa, sin prisas y sin sentimentalismos. Nuestra primera videollamada tuvo lugar a las 11 de la noche de mi hora. La oficina de Rebecca estaba iluminada detrás de ella. Ya había sacado los registros públicos. Explícame la dinámica familiar, dijo. Sin rodeos. Le di la versión corta. Escuchó sin interrumpir, luego giró su pantalla para mostrarme un documento. Este es el poder notarial que tu padre presentó en el condado. Autoriza a Richard H. Wolf a vender la propiedad en 1140 Lakeshore Drive en nombre de Elena Wolf. Hizo zoom en la parte inferior de la página. Se supone que esa es tu firma. La miré. La caligrafía era parecida. Mi padre había practicado. Pero la inclinación estaba mal. La cola de la A en Elena se curvaba en la dirección equivocada. No es mía. Lo sé. Se desplazó hacia abajo. El notario que certificó esto es un hombre llamado Greg Parson, notario con licencia en el condado de tu padre. Y esta es la parte que importa. Él y tu padre trabajaron juntos en el First Union Bank durante 9 años. Se me fue el aire del pecho. El procedimiento estándar, continuó Rebecca, requiere que el firmante comparezca en persona ante el notario o, como mínimo, que se verifique su identidad a través de un proceso remoto. Ninguna de las dos cosas ocurrió aquí. Tu padre entró con un documento falsificado y su antiguo colega lo selló. ¿Cuál es la pena por eso? La falsificación de una escritura o instrumento similar es un delito grave de clase H en Carolina del Norte que conlleva de 4 a 25 meses de prisión y antecedentes penales permanentes. Hizo una pausa. Para tu padre. El notario podría enfrentar sus propios cargos, y casi con seguridad perderá su comisión. No dije nada durante mucho tiempo. Ese es mi padre. La voz de Rebecca se suavizó ligeramente. Lo sé.
Pero él tomó esa decisión cuando firmó tu nombre. Me dijo una cosa más antes de colgar. Elena, el restaurante que abrió tu hermana, si fue financiado con las ganancias de una venta fraudulenta, cada dólar es rastreable. Cada uno de ellos. Rebecca se movió rápidamente. En una semana, había enviado el poder notarial falsificado a una examinadora forense de documentos, una mujer llamada doctora Linda Pace, certificada por la Junta con 20 años de experiencia en tribunales. Proporcioné muestras de comparación, mi firma real de registros militares, declaraciones de impuestos, mi documento de comisión de oficial, todo archivado, todo verificable, ninguno en un lugar al que mi padre pudiera haber accedido. Mientras la doctora Pace hacía su trabajo, hice otra llamada. Maggie Calewa contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando. Necesito preguntarte algo, dije, sobre el estado mental de mi abuela cuando hizo su testamento. Clara como el agua, dijo Maggie de inmediato. Tu abuela cuadró su propia chequera hasta 3 semanas antes de fallecer. Condujo ella misma a la oficina del abogado para firmar ese testamento. Lo sé porque fui con ella. Mi pecho se oprimió. ¿Estuviste allí? Me senté en la sala de espera. Salió y dijo, está hecho. Elena se queda con la casa. Y luego me dijo algo que nunca olvidé. Contuve la respiración. Dijo, Richard intentará quitársela. Por eso la estoy poniendo solo a nombre de Elena, no de la familia. ¿Elena? Me tapé la boca con la mano. Mi abuela lo sabía. Lo vio venir. Conocía a su propio hijo lo suficientemente bien como para predecir exactamente lo que haría. Y trató de protegerme de la única manera que pudo. Si alguna vez necesitas que diga eso delante de un juez, añadió Maggie, con voz firme, lo haré. Le prometí a tu abuela que te cuidaría, y yo no rompo las promesas, cariño. Le di las gracias. Intenté mantener la voz firme. Lo logré en su mayor parte. Después de colgar, me senté sola en mis aposentos durante mucho tiempo. Mi abuela lo había sabido. Lo había sabido, y había construido los muros que pudo a mi alrededor. No fue suficiente para detener a mi padre, pero fue suficiente para demostrar, si alguna vez llegaba el caso, que cada palabra de ese testamento era su intención. Mientras tanto, mi hermana estaba construyendo un monumento a su propia culpa y publicándolo en línea para que todos lo vieran. Vivian lanzó una página de Instagram para el restaurante. Fotos profesionales, iluminación cálida, platos cuidadosamente estilizados. Escribió largos pies de fotos sobre la familia y el legado. Una publicación obtuvo más de 200 me gusta. El pie de foto decía, este restaurante es el legado de mi abuela. Toda nuestra familia se unió para que esto sucediera. La abuela siempre decía, la comida une a la gente. Esto es por ti, abuela. Toda nuestra familia. Leí esa línea sentada en mi catre a la 1 de la madrugada, y algo frío recorrió mi cuerpo. Yo no era parte de toda nuestra familia. Estaba desplegada. No me consultaron. No me preguntaron. Mi nombre fue falsificado en un documento legal para que mi hermana pudiera colgar bombillas Edison y comprar un horno comercial. Pero Vivian no lo veía de esa manera. Para ella, esta era una historia conmovedora. Nieta honra la memoria de su abuela a través de la comida. Hermoso, compartible, digno de me gusta. Los comentarios llovieron. ¡Qué hermoso! Tu abuela estaría muy orgullosa. Mi madre también había comentado. Muy orgullosa de ti, cariño. Nadie preguntó de dónde venía el dinero. Hice una captura de pantalla de la publicación, el pie de foto, los comentarios, la marca de tiempo, las métricas de participación. Se lo envié a Rebecca. Su respuesta llegó en 1 hora. Esta es una prueba pública de que está gastando las ganancias fraudulentas y construyendo una narrativa falsa. Está usando la palabra, familia, para implicar un consentimiento colectivo. Sigue documentando todo lo que publique. Así que lo hice. Cada foto, cada pie de foto, cada comentario, los guardé todos en la carpeta etiquetada Meredith. Mi hermana le estaba contando al mundo una hermosa historia sobre nuestra abuela.
Simplemente no se daba cuenta de que cada palabra de ella estaba construyendo un caso del que no podía retractarse. El dinero no fue la peor parte. Descubrí la peor parte un martes durante un intercambio de correos electrónicos de rutina con Maggie Kalewa. Me había estado enviando pequeños recuerdos, historias sobre mi abuela, recetas que había encontrado en la cocina de la abuela, fotos de festividades que me había perdido. Eran una amabilidad que no sabía que necesitaba. Luego, enterrado en un largo correo electrónico sobre el jardín de la abuela, Maggie escribió algo que me dejó sin aliento. Ella trató de llamarte, ¿sabes? Durante los últimos 2 años, una y otra vez. Llamaba a casa de tus padres y les pedía que le pasaran el recado. No tenía tu número militar. Me dijo una vez, Elena nunca devuelve las llamadas. Creo que se ha olvidado de mí. Me rompió el corazón. Lo leí 2 veces. Luego lo leí de nuevo. Mi abuela nunca tuvo mi número directo. Tenía 77 años, no se sentía cómoda con el correo electrónico, y siempre había llamado a través de la línea fija de mis padres. Así lo habíamos hecho toda mi vida. Llamaba a la casa y ellos me pasaban la llamada o me daban un recado. Pero no había recibido ni un solo mensaje de ella en 2 años. Ni uno. No podía probar entonces que mi padre había interceptado deliberadamente sus llamadas. Pero la cronología era condenatoria. Ella llamaba. Él contestaba. Los mensajes nunca me llegaban. Y cuando le preguntaba por ella, me decía que estaba perdiendo facultades. Quizás haya una explicación inocente para eso. La he buscado. No la he encontrado. Pero él lo había hecho. Había contestado sus llamadas y le había dicho que estaba demasiado ocupada. Había colgado y me había dicho que ella estaba perdiendo facultades. Había cortado la línea entre nosotras de forma limpia, deliberada, y había dejado que mi abuela pasara los 2 últimos años de su vida creyendo que su nieta la había olvidado. Murió pensando que no me importaba. Lloré esa noche. No por la casa, no por el dinero. Por las llamadas telefónicas que nunca me llegaron, por la anciana sentada junto a la ventana de su cocina, preguntándose por qué había dejado de llamar. No solo robó mi propiedad. Robó los 2 últimos años que podría haber tenido con mi abuela. Y eso es algo que ningún tribunal en la tierra puede devolver. Mi despliegue terminó en agosto. Volé de Kuwait a Ramstein, luego de Ramstein a Fort Liberty. 22 horas de viaje, 3 conexiones y un dolor de cabeza que se asentaba detrás de mis ojos como un puño cerrado. En algún lugar sobre el Atlántico, volví a encender mi teléfono personal. 11 llamadas perdidas, 6 mensajes de voz, 23 mensajes de texto. El nombre de mi madre, una y otra vez. Abrí el mensaje de texto más reciente, enviado 4 horas antes. Vamos todos a recogerte. Vivian va a cerrar el restaurante por el día. Papá está cocinando tu estofado de ternera y patatas favorito. Es hora de dejar esto atrás, cariño. Te queremos. Podía verlo tan claramente. Los 3 esperando en llegadas. Mi madre con un cartel hecho a mano, Vivian con una caja de pastelería, mi padre de pie un poco apartado, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, listo para aceptar mi rendición con un firme asentimiento y un abrazo con un solo brazo. Querían envolverme en una bienvenida antes de que pudiera pensar con claridad. Sofocar la ira con sentimentalismo. Ponerme en la mesa, pasar las patatas y decir somos familia suficientes veces hasta que pareciera verdad. Ya había visto esta obra antes. Cada festividad, cada discusión, cada vez que uno de nosotros se salía de la línea, el botón de reinicio de la familia Wolf. Siéntate, come, finge que no pasó. Esta vez no. Llamé a mi madre. Mantuve la voz firme. No vengan al aeropuerto. Necesito unos días para instalarme. Elena, por favor. Tu padre lo está intentando. Llamaré cuando esté lista. Colgué. Luego marqué a Rebecca Holt. Aterrizo el jueves. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? Rebecca hizo una pausa. La demanda está redactada y lista. Pero Elena, hay algo que debes saber primero. Su voz cambió.
El notario, Greg Parson, ha accedido a cooperar. Cerré los ojos. El avión zumbaba a mi alrededor. ¿Qué significa eso? Significa que tiene miedo. Y la gente con miedo habla. Esa noche, sola en mi habitación de hotel cerca del aeropuerto, casi llamé a mi madre. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre durante mucho tiempo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba los pasteles de cumpleaños y el cabello trenzado y ser llevada a la cama, quería oírla decir que lo sentía, quería oírla decir que fue un error, que lo arreglarían, que podía volver a casa y sería como antes. Dejé el teléfono porque antes también era una mentira. Simplemente no lo había visto todavía. Aterricé el jueves por la tarde. A las 5, estaba de pie en mi apartamento cerca de Fort Liberty, un apartamento de una habitación que había alquilado antes del despliegue, apenas habitado, todavía con olor a cartón y productos de limpieza. Dejé mi bolsa de lona junto a la puerta, eché el cerrojo y me quedé en silencio por un momento. Luego oí voces. Giré la esquina hacia la sala de estar y me detuve. Mi padre estaba sentado en mi sofá, con las piernas cruzadas, un brazo extendido a lo largo del respaldo. Mi madre estaba en la cocina desempacando bolsas de la compra. Vivian estaba apoyada en el mostrador mirando su teléfono. Todos levantaron la vista al mismo tiempo. Bienvenida a casa, soldado. Mi padre sonrió. No llegó a sus ojos. Vivian levantó una caja blanca. Traje algo del restaurante. Tienes que probarlo. Mi madre corrió hacia mí, con los brazos abiertos, las lágrimas ya cayendo. Te extrañamos mucho, cariño. No me moví. Miré más allá de ellos hacia el mostrador de la cocina donde mi llave de repuesto estaba junto a una bolsa de limones. ¿Cómo entraron? Usé la llave de emergencia, dijo mi madre, todavía tratando de alcanzarme. Me la diste antes de que te desplegaras. ¿Recuerdas? Por si pasaba algo. Lo recordaba. En caso de emergencia, en caso de que las tuberías reventaran, en caso de que muriera en el extranjero y alguien necesitara recoger mis cosas. No para esto. Les pedí que no vinieran. El ambiente en la habitación cambió. Vivian bajó la caja. Mi madre dejó caer los brazos. Mi padre descruzó las piernas. Eres nuestra hija. No necesitamos una invitación. Usaste una llave que le di a mamá para emergencias. Mantuve mi voz plana. Esto no es una emergencia. Esto es un límite. Por favor, váyanse. Nadie se movió. El refrigerador zumbaba. Vivian intentó reír. Elena, vamos. Es solo una cena. Por favor, váyanse, dije de nuevo, y abrí la puerta principal. Mi padre no se movió. Miró la puerta abierta, luego a mí, y se sentó de nuevo. ¿Quieres desechar a tu familia por una casa? Esto no es por una casa, papá. Tu abuela se avergonzaría de ti. No hables por ella. Soy su hijo. Y yo soy la persona que ella eligió para dejársela. Su mandíbula se tensó. Mi madre se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas, la pacificadora desplegando su protocolo estándar. Elena, por favor. No sabes cómo ha sido para nosotros. Tu padre ha estado bajo mucho estrés. Vivian invirtió todo lo que tenía. Si llevas esto más lejos, destruirás el negocio de tu hermana, la reputación de tu padre, a toda esta familia. Tú destruiste mi confianza cuando falsificaste mi nombre. La palabra quedó suspendida en la habitación. Falsificaste. Mi madre se estremeció. Vivian dejó la caja de pastelería en el mostrador. Cuando habló, su voz era más dura de lo que esperaba. Oh, vamos, Elena. Te habías ido. Siempre te vas. Ni siquiera viniste al funeral de la abuela. Abrió las manos. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Dejar que una casa de $450,000 simplemente estuviera ahí. Miré a mi hermana, la miré con atención. No estuve en el funeral porque papá me dijo que no viniera. Vivian parpadeó. Mi madre miró al suelo.
Mi padre se levantó. Caminó hacia la puerta lentamente, como si me estuviera haciendo un favor al irse. En el umbral, se detuvo, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su loción para después de afeitar. Si haces lo que creo que vas a hacer, dijo en voz baja, no tendrás una familia a la que volver. Lo miré a los ojos. Hace mucho tiempo que no tengo una. Salió. Mi madre lo siguió, llorando. Vivian recogió su caja y se fue sin mirarme. Cerré la puerta, la eché llave, llamé a un cerrajero. Luego llamé a Rebecca. Presenta todo. Rebecca presentó la demanda el lunes. La demanda nombraba a Richard H. Wolf y Vivian R. Wolf como demandados. Los cargos: fraude inmobiliario, falsificación, conversión de propiedad e incumplimiento del deber fiduciario. Adjunto a la presentación había una solicitud formal para que el tribunal remitiera las pruebas de falsificación criminal a la oficina del fiscal de distrito para su enjuiciamiento. 2 días después, un notificador judicial tocó el timbre en el 47 de Birchwood Lane, la casa donde crecí. No estuve allí para verlo, pero sé exactamente cómo fue porque 3 parientes me llamaron en la hora siguiente. Mi padre abrió la puerta. Leyó la primera página de la citación. Según mi tía Janet, que estaba de visita para tomar café esa mañana, el color se le fue de la cara tan rápido que pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Mi madre vino corriendo. Lo leyó por encima de su hombro y tuvo que sentarse en los escalones del porche. Vivian recibió su propia citación esa misma tarde. Fue nombrada como CEO demandada, una beneficiaria consciente de fondos obtenidos fraudulentamente. Mi padre me llamó 7 veces esa noche. Vi cada llamada iluminar mi pantalla y la dejé sonar. Vivian llamó una vez. Su voz en el buzón de voz temblaba. ¿Hablas en serio? ¿Me estás demandando? ¿A tu propia hermana? ¿Por una casa? Por una casa. Así es como todavía lo enmarcaba. Por una casa. Para el final de la semana, la maquinaria narrativa de la familia estaba funcionando a toda velocidad. Mi padre llamó a todos los parientes que pudo. Elena está demandando a sus propios padres. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hemos hecho por ella. Mi madre publicó un estado vago en Facebook: cuando tu propia hija se vuelve contra ti, todo lo que puedes hacer es rezar. Algunos parientes me llamaron. La mayoría estaban confundidos. Unos pocos estaban enojados. A cada uno le di la misma respuesta: son bienvenidos a asistir a la audiencia. La verdad estará allí. Esa misma semana, Rebecca presentó una denuncia penal por separado en la oficina del fiscal de distrito. Falsificación, fraude. El caso civil y la vía penal correrían en paralelo. La audiencia fue programada para un martes de octubre. Sala 3B, Palacio de Justicia del Condado, un pequeño edificio de ladrillos con una asta de bandera en el frente y un estacionamiento que olía a asfalto caliente. Llegué 20 minutos antes. Llevaba mi uniforme de gala clase A, chaqueta de color oliva, botones de latón, barras de capitán en los hombros, emblema de la unidad en el bolsillo izquierdo. Rebecca había sido quien lo sugirió. Eres una oficial en servicio activo cuyos derechos bajo la ley federal fueron violados. El uniforme le dice al tribunal exactamente quién fue perjudicado. Rebecca me encontró en el pasillo. Llevaba una carpeta de cuero de 3 pulgadas de grosor. Detrás de ella, el mayor Crowe estaba sentado en un banco. Había solicitado permiso para asistir como testigo de carácter. Asintió una vez cuando me vio. No dijo nada. No era necesario. En la tercera fila, cerca de la ventana, Maggie Calewa estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo. Su cabello blanco estaba recogido. Llevaba un cardigan azul que mi abuela le había regalado. A su lado en el banco, había colocado un pequeño álbum de fotos. A las 9:47 de la mañana, la puerta se abrió de nuevo. Mi padre entró primero, traje oscuro, corbata roja, espalda recta, pero sus ojos estaban inyectados en sangre y su mandíbula estaba tan apretada que podía ver el músculo saltar. Mi madre lo siguió, vestido negro, pañuelo en la mano. Escaneó la habitación y me encontró de inmediato. Nuestras miradas se encontraron.
Los suyos estaban hinchados. Vivian fue la última en entrar. Vestido negro, ojeras oscuras. No me miró. Su abogado, un hombre llamado Gerald Pratt, lo suficientemente competente para cierres de bienes raíces en un pueblo pequeño pero claramente superado en un caso de fraude con evidencia forense y connotaciones federales, los dirigió a la mesa lejana. Más tarde supe que mi padre había llamado a otros 3 bufetes primero. 2 declinaron después de revisar el caso. El tercero cotizó un anticipo que no podía pagar. Mi padre me miró desde el otro lado del pasillo, miró el uniforme. Algo se movió en su expresión. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. La hija que había desestimado había regresado vestida exactamente con aquello de lo que le había dicho que se arrepentiría. Sostuve su mirada durante 2 segundos. Luego me giré para mirar al estrado. La jueza entró. Todos nos pusimos de pie. La jueza Patricia Whitmore tenía unos 50 años, con gafas de lectura en una cadena y una voz que se oía sin esfuerzo. Revisó los expedientes, luego se dirigió a Rebecca. Abogada de la demandante, proceda. Rebecca se levantó. No se apresuró. Señoría, la demandante, la capitana Elena Wolf, es la única beneficiaria nombrada de un bien inmueble ubicado en 1140 Lakeshore Drive, Lago Meredith, según la última voluntad y testamento de Margaret E. Wolf, fallecida. Abrió su carpeta. Demostraremos que el demandado, Richard Wolf, fabricó un poder notarial con la firma falsificada de la demandante, lo hizo notarizar fraudulentamente y lo usó para vender la propiedad por $450,000 mientras la demandante estaba desplegada en el extranjero en servicio militar activo. Expuso las pruebas con la precisión de un cirujano organizando instrumentos. Prueba A, el análisis forense de caligrafía de la doctora Linda Pace, concluyendo con un 99,7% de certeza que la firma en el poder notarial no era de Elena Wolf. Prueba B, mis órdenes de despliegue militar, no citadas bajo la SCRA, sino como prueba directa de que era físicamente incapaz de firmar ningún documento en el estado de Carolina del Norte el 14 de marzo. Prueba C, los registros de transferencia de propiedad, que muestran los $450,000 depositados directamente en una cuenta registrada a nombre de Vivian R. Wolf. Prueba D, mensajes de texto de ambos demandados, que demuestran conocimiento e intención. Rebecca destacó el mensaje de texto de Vivian para mí, la foto del letrero del restaurante con, gracias por tu servicio. Mostró las publicaciones de Instagram donde Vivian escribió, toda nuestra familia se unió. Luego mostró los registros bancarios que mostraban los $450,000 depositados directamente en la cuenta personal de Vivian. No una cuenta familiar, no un fideicomiso. El nombre de Vivian, la cuenta de Vivian. La señorita Wolf no solo se benefició del fraude, dijo Rebecca al tribunal. Recibió las ganancias. Conocía la fuente y lo celebró públicamente. El abogado defensor se ajustó las gafas, se levantó lentamente. Señoría, mi cliente creía que estaba actuando en el mejor interés del patrimonio familiar. Hubo un entendimiento verbal. ¿Hubo autorización por escrito del propietario del inmueble?, preguntó la jueza Whitmore. No, señoría. Entonces no hubo autorización. ¿Continúe? El abogado defensor llamó a mi padre al estrado. Richard se enderezó la corbata y caminó hacia el banquillo de los testigos. Mi madre no estaba pensando con claridad cuando escribió ese testamento, dijo. La casa siempre estuvo destinada a permanecer en la familia. La jueza Whitmore lo miró por encima de sus gafas. Señor Wolf, ¿su madre fue declarada mentalmente incompetente por algún profesional médico? No. ¿Impugnó el testamento durante el proceso de sucesión? No. Entonces el testamento se mantiene como está escrito. Mi padre se sentó. Sus hombros cayeron 5 centímetros. La jueza Whitmore revisó sus notas. Abogada de la demandante, ¿tiene más testigos? Uno más, señoría. La señora Margaret Calewa. Maggie se levantó lentamente. Se alisó el cardigan de mi abuela, y caminó hacia el estrado de los testigos con los pasos cuidadosos de una mujer que sabía exactamente a dónde iba y por qué. Rebecca hizo la primera pregunta. Señora Calewa, ¿cuánto tiempo conoció a la difunta,
Margaret Wolf. 32 años. Era mi vecina y mi amiga más querida. En su observación, ¿estaba la señora Wolf mentalmente competente cuando redactó su testamento? Maggie levantó la barbilla. Margaret Wolf era la mujer más lúcida que he conocido. Cuadró su propia chequera hasta 3 semanas antes de morir. Conduje con ella a la oficina del abogado el día que firmó ese testamento. Entró sola. Salió y me dijo, está hecho. Elena se queda con la casa. Rebecca hizo una pausa. ¿Dijo algo más? Maggie miró directamente a mi padre. Su voz no flaqueó. Dijo, Richard intentará quitársela. Por eso la estoy poniendo a nombre de Elena. No de la familia. ¿De Elena? El tribunal se quedó en silencio. Vi a mi tía Janet llevarse la mano a la boca. Mi padre miraba al frente, sin parpadear. Hay una cosa más, continuó Maggie. No se le había preguntado, pero nadie la detuvo. Margaret intentó llamar a Elena durante 2 años antes de fallecer. Llamaba a casa de Richard y le suplicaba que le pasara un recado. Él nunca lo hizo. Su voz se quebró. Me dijo una vez, creo que Elena se ha olvidado de mí. Murió creyendo eso, y no era verdad. Algo pequeño y terrible sucedió en la sala. El aire cambió. Los parientes que habían venido a apoyar a mi padre se removieron en sus asientos. Una de ellas, una prima que no había visto en años, miró a Richard como si lo estuviera viendo por primera vez. Mi madre se cubrió la cara. Vivian miraba la mesa. Mi padre no se movió en absoluto. La señora Wolf no estaba confundida, dijo Maggie en voz baja. Tenía miedo. No de morir, sino de lo que su hijo haría después de que ella se fuera. La jueza Whitmore asintió una vez. Gracias, señora Calewa. La jueza Whitmore se tomó 15 minutos para revisar sus notas. Nadie en la sala habló. El llanto silencioso de mi madre era el único sonido, rítmico y débil, como un reloj que se agota. La jueza se quitó las gafas, las dejó en el estrado y miró a mi padre. El tribunal encuentra pruebas claras y convincentes de que Richard H. Wolf fabricó un poder notarial con la firma falsificada de Elena Wolf, lo hizo notarizar fraudulentamente por un notario con licencia con quien tenía una relación profesional previa. Y usó ese documento para vender bienes inmuebles pertenecientes a la demandante mientras la demandante estaba desplegada en el extranjero en servicio militar activo. Hizo una pausa, dejó que las palabras se asentaran. A este tribunal le preocupa profundamente que el demandado eligiera explotar un periodo de tiempo en el que la demandante, un miembro del servicio en servicio activo desplegado en el extranjero, era físicamente incapaz de monitorear o proteger su propia propiedad. Si bien el núcleo de este caso es la falsificación y el fraude bajo la ley estatal, el tribunal observa que atacar a alguien que está sirviendo a este país añade una dimensión particularmente preocupante a la conducta del demandado. Se volvió hacia los documentos que tenía delante. El tribunal ordena lo siguiente. Primero, el tribunal considera que el poder notarial es fraudulento y que la venta de la propiedad resultante es producto de una falsificación. Dado que la propiedad ha sido transferida a un comprador de buena fe sin conocimiento del fraude, el tribunal no deshará esa transacción. En su lugar, los demandados asumirán la plena responsabilidad financiera. Como la propiedad ha sido transferida a un comprador de buena fe que actuó de buena fe, el demandado pagará una restitución total de $450.000 a la demandante. Segundo, daños adicionales por un monto de $85.000, que cubren la pérdida de uso de la propiedad, los costos legales y los daños y perjuicios compensatorios. Tercero, el tribunal ha sido informado de que la demandante ha presentado por separado una denuncia penal en la oficina del fiscal de distrito. Dadas las pruebas presentadas hoy, este tribunal remitirá sus conclusiones al fiscal de distrito para ayudar en esa investigación. La falsificación de un instrumento legal es un delito grave de clase H según el Estatuto General de Carolina del Norte 14-122. Miró a mi padre por última vez. Señor Wolf, la ley no se doblega ante las buenas intenciones, y lo que usted hizo no muestra ninguna buena intención en absoluto. Richard se quedó muy quieto. Su abogado se inclinó para susurrarle algo. Richard no respondió. Sus manos, que habían estado cruzadas sobre la mesa, se abrieron lentamente.
Su cabeza cayó hacia adelante. Luego todo su cuerpo se hundió, hombros, columna vertebral, todo, y se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Diane gritó. Richard. Vivian se puso de pie de un salto. El alguacil dio un paso adelante. Pero mi padre no estaba teniendo una emergencia médica. Estaba teniendo algo peor. Era un hombre que había controlado todo en su vida, su banco, su esposa, sus hijas, el legado de su madre. Y en una tarde, frente a su familia y una sala llena de testigos, lo había perdido todo. La sala se vació lentamente. Mi padre fue ayudado a ponerse de pie por su abogado y el alguacil. Salió sin mirar a nadie, con una mano en la pared para mantener el equilibrio. Se movía como un hombre 20 años mayor de lo que había sido esa mañana. Estaba recogiendo mis cosas cuando mi madre apareció en el pasillo. Había dejado de llorar. Su rostro estaba tenso, manchado, furioso. ¿Estás contenta ahora? Me bloqueó el paso. Has destruido a tu padre. La miré. La mujer que había tomado mi llave de emergencia y la había usado para emboscarme. La mujer que había visto a su esposo falsificar mi nombre y no había dicho nada. La mujer que había publicado en Facebook sobre su hija ingrata mientras yo construía un caso legal a 9.600 kilómetros de distancia. Él se destruyó a sí mismo, mamá. Yo solo traje las pruebas. Abrió la boca, luego la cerró. Se hizo a un lado. Al final del pasillo, Vivian estaba sola. Su abogado ya se había ido. Aferraba la correa de su bolso con ambas manos, los nudillos blancos. ¿El restaurante?, susurró. ¿Mi restaurante? Rebecca se adelantó, profesional y serena. Señorita Wolf, le sugeriría que hable con su abogado sobre las opciones de restitución. Pasé junto a ambas, atravesé las puertas dobles hacia el sol de octubre. Maggie esperaba junto al banco de piedra afuera. Se levantó cuando me vio y abrió los brazos. Me metí en ellos y apreté mi cara contra ese cardigan azul, el cardigan de mi abuela, y lloré. No de victoria. Aquí no había victoria. Solo una mujer recuperando lo que nunca debería haberle sido quitado a un costo que nadie debería tener que pagar. Estaría tan orgullosa de ti, dijo Maggie en mi cabello. Al otro lado del estacionamiento, el mayor Crowe estaba apoyado en su coche, con los brazos cruzados. Me miró a los ojos y asintió una vez. No se necesitaba nada más. Conduje a casa sola. No encendí la radio. Saqué la foto de mi abuela de mi cartera, la del lago, las dos en el muelle, yo con 10 años, y la apoyé en el salpicadero. Me quedé allí sentada mucho tiempo. Las semanas posteriores a la audiencia se movieron en línea recta. La oficina del fiscal de distrito abrió una investigación formal sobre la falsificación. Mi padre contrató a un abogado de defensa penal, uno diferente al del caso civil. Solo el anticipo, me dijeron, costó más de lo que valía su coche. Greg Parson, el notario, se rindió casi de inmediato. Su declaración de cooperación fue clara. Richard Wolf vino a mi oficina y me dijo que era un acuerdo familiar. Dijo que su hija había dado su consentimiento verbal. Cuando se le preguntó si había verificado mi identidad, confirmado mi presencia o seguido alguno de los procedimientos legalmente requeridos para notarizar un poder notarial, Parson admitió que no lo había hecho. Lo había sellado basándose en una relación de 20 años y en la suposición de que un exgerente de banco no mentiría. Su licencia de notario fue suspendida a la espera de una revisión completa por parte de la oficina del secretario de Estado. Los nuevos propietarios de la Casa del Lago, una pareja llamada los Brennan, jubilados de Charlotte, fueron contactados por la oficina de Rebecca. Habían comprado de buena fe a través de un agente con licencia sin conocimiento del fraude. El tribunal protegió su propiedad. Mi restitución vendría de mi padre y mi hermana, no de las personas que habían comprado la casa inocentemente. En cuanto al dinero, los $535.000 en total, restitución más daños, el tribunal les dio a mi padre y a Vivian 90 días para comenzar los pagos estructurados. Si no lo hacían, volveríamos ante la jueza Whitmore con una moción por desacato. El restaurante de Vivian no había obtenido ganancias.
Había estado abierto 4 meses y estaba perdiendo dinero a raudales. El equipo estaba arrendado. El contrato de arrendamiento del edificio era de 12 meses, no transferible. Cada dólar que había invertido en Maggie Stable era un dólar robado de mí y construido sobre un documento que nunca debería haber existido. Rebecca me llamó un viernes por la tarde. El sistema se está moviendo, Elena. Deja que haga su trabajo. Colgué y me senté en mi porche. El sol se estaba poniendo en algún lugar. Mi padre estaba leyendo estatutos penales con un abogado que no podía pagar. No me sentí mejor. Solo me sentí correcta. Los pueblos pequeños tienen largas memorias y mecha corta. A las 2 semanas de la audiencia, todos en el círculo de mis padres lo sabían. No porque yo se los dijera. No publiqué nada. No hice ni una sola llamada. El tribunal había hecho el trabajo. Un reportero del periódico del condado había publicado una breve nota en la columna de procedimientos judiciales, un caso de fraude civil que involucraba un poder notarial falsificado y la venta de la propiedad de una mujer fallecida. Sin nombres. Aún no se habían presentado cargos penales. Pero en un pueblo de 11.000 habitantes, todos sabían quién vivía en la Kesore Drive. Las llamadas telefónicas me llegaron en una ola lenta y constante. Primero, mi tía Janet. Estaba llorando. Sabía que algo andaba mal en Acción de Gracias cuando tu padre se puso tan a la defensiva sobre la casa. Debería haber dicho algo. Lo siento, Elena. Está bien, tía Janet. No lo sabías. Debería haber preguntado. Luego, primos, viejos amigos de la familia, personas que habían estado en el funeral de mi abuela. Algunos solo dejaron mensajes de voz, cortos, incómodos, amables. Me enteré de lo que pasó. Pienso en ti. Unos pocos admitieron que me habían llamado ingrata antes de la audiencia y estaban avergonzados. Respondí a cada uno de la misma manera, gracias. Aprecio que te hayas puesto en contacto, pero necesito tiempo. No todos fueron amables. 2 amigas de Vivian me enviaron mensajes que no terminé de leer, acusaciones de celos, crueldad, ingratitud. Leí las primeras líneas y luego los borré. No me conocían. Conocían la versión de Vivian. Un mensaje de texto se destacó del resto. Un antiguo vecino de mis padres, un hombre llamado Frank, que conocía a mi abuela desde la década de 1980. Escribió: tu abuela era una buena mujer que crió a una buena nieta. Siento que se haya llegado a esto. Guardé ese. Lo leía en las noches en que no estaba segura de si lo que había hecho valía la pena la destrucción. Siempre lo valía. El dinero revela lo que el carácter oculta. Vivian no podía pagar. Maggie Stable nunca había obtenido ganancias. Era un sueño financiado con dinero robado y decorado con el legado de otra persona. A las 6 semanas del fallo, Vivian puso en venta el equipo del restaurante. El contrato de arrendamiento comercial no se podía transferir. Negoció una terminación anticipada con el propietario que le costó otros $8.000 que no tenía. El letrero fue retirado un jueves. Lo sé porque Maggie Calewa pasó por allí y me lo dijo. Ese letrero verde con el nombre de tu abuela, dijo. Ya no está. Bien. La situación de mi padre era peor. Los honorarios del abogado de defensa penal estaban aumentando. Sus ahorros para la jubilación, los que había guardado tan meticulosamente todos esos años en sus hojas de cálculo, se estaban desangrando. Él y mi madre pusieron en venta la casa familiar de Birchwood Lane. La casa donde crecí, la casa donde él se había sentado a la cabeza de la mesa y había decidido lo que le sucedería a todos en ella. Se mudaron a un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad. Mi madre me envió un último mensaje de texto. Espero que puedas vivir contigo misma. Lo leí. No respondí. Lo guardé. Ya era una costumbre. Vivian se mudó a Asheville. Consiguió un trabajo como gerente en el restaurante de otra persona. Sin propiedad. Sin letrero con su nombre. Sin publicaciones en Instagram sobre el legado. No celebré nada de esto.
No hay nada que celebrar cuando tu familia se incendia y tú eres quien sostiene la cerilla, incluso si el fuego fue culpa de ellos. Pero hice una cosa. Tomé una parte de la restitución y contacté a mi antigua escuela secundaria. Establecí un pequeño fondo de becas para estudiantes de último año que planeaban servir, militar, cuerpo de paz, AmeriCorps, cualquier cosa que los llevara lejos de casa para hacer algo más grande que ellos mismos. Lo llamé la beca conmemorativa Margaret Wolf. No porque quisiera que alguien lo supiera, sino porque mi abuela siempre decía, ayuda a los que no tienen a nadie en su esquina. A ella le habría gustado eso. Conduje hasta el lago Meredith un sábado de noviembre. No lo planeé. Había estado haciendo recados, tintorería, cambio de aceite, la maquinaria ordinaria de una vida reensamblada, y me encontré en la carretera del condado que llevaba al lago. La seguí sin pensar, de la manera en que tu cuerpo recuerda una ruta que tu mente ha intentado olvidar. La casa todavía estaba allí. Pintura nueva, un gris suave, reemplazando el blanco que recordaba. Valla nueva. La barandilla del porche había sido reemplazada y el viejo columpio de madera ya no estaba. En el jardín delantero, los nuevos propietarios habían plantado girasoles, altos y de cabezas pesadas, inclinados hacia la carretera. Me detuve y apagué el motor. El muelle era visible desde el patio lateral. Misma forma, misma madera desgastada. El agua detrás era plana y plateada, capturando la luz de noviembre. Recordé el verano en que tenía 12 años. Mi abuela sentada al final de ese muelle, con los pies descalzos en el agua, un libro de bolsillo en su regazo. Le había preguntado por qué le gustaba tanto el lago. Porque el agua siempre encuentra su camino, Elena. No había levantado la vista de su libro. Puedes represarla. Puedes desviarla. Pero siempre encuentra el camino hacia adelante. Me senté en mi coche y miré los girasoles. No habían estado allí cuando era nuestra. Nada de la propiedad era mío ya. Ni la pintura gris, ni la valla nueva, ni el muelle. Pero el recuerdo de ella sentada allí, con los pies en el agua, diciéndome que siguiera adelante, eso era mío. Ninguna firma falsificada podía tocarlo. Ningún tribunal podía adjudicárselo a otra persona. Arranqué el motor, volví a la carretera. La radio se encendió. Alguna canción country que no conocía. Una guitarra de acero y la voz de una mujer cantando sobre volver a casa. Bajé la ventanilla y dejé que el aire del lago llenara el coche. La casa ya no era mía. Pero lo que me enseñó, que nadie puede quitarte lo que es tuyo solo porque son más ruidosos o están más cerca o más dispuestos a mentir, eso era mío para siempre. Pasaron 6 meses. Me quedé en Fort Liberty. Fui ascendida a un nuevo puesto de logística, uno que había solicitado antes del despliegue y había olvidado en el caos. Al ejército no le importan tus dramas familiares. Le importa el rendimiento. Me presenté todos los días, dirigí mi sección y dejé que el trabajo me estabilizara. Alquilé un pequeño lugar cerca del lago Jordan. No mucho. Una habitación, un porche con mosquitero, un muelle compartido con otras 2 unidades. Los sábados por la mañana, me sentaba en ese muelle con café y observaba a las garzas trabajar en las aguas poco profundas. No era el lago Meredith. No era la casa de mi abuela. Pero tenía agua y silencio y el sonido de que nada iba mal. No contacté a mis padres. Mi madre me envió 2 cartas escritas a mano. Reconocí su caligrafía en los sobres. Las abrí, las leí. Estaban llenas de dolor y acusación, y en la segunda, un fino hilo de algo que podría haber sido arrepentimiento. Las puse en un cajón. Mi padre estaba negociando un acuerdo de culpabilidad a través de su abogado penal. No seguí los detalles. Rebecca me mantenía informada cuando era importante. Eso era suficiente. Vivian estaba en Asheville, trabajando, en silencio. La persona con la que más hablaba era Maggie Calewa. Llamaba todos los domingos por la tarde. Hablábamos de cosas pequeñas. Su jardín, mi trabajo, el tiempo en el lago. A veces me contaba historias sobre mi abuela. A veces solo escuchaba. No estoy tratando de reemplazar a Margaret, me dijo una vez. Lo sé.
Pero estoy aquí mientras me necesites. También me uní a un grupo de apoyo para veteranos que se reunía los miércoles por la noche en el centro comunitario cerca de la base. No compartí mi historia durante el primer mes. Pero cuando lo hice, brevemente, sin autocompasión, varias personas en el círculo asintieron. Ellos también habían perdido cosas. Cosas diferentes. Pero la forma de la pérdida era familiar. Una mujer dijo después, no perdiste a tu familia en combate. Me miró. Los perdiste en el escritorio de un notario. Nunca olvidé eso. La carta llegó a través de Maggie. Vivian la había enviado a la dirección de Maggie. No tenía la mía nueva. 2 páginas escritas a mano, por delante y por detrás, con la letra apretada e inclinada de Vivian. Maggie llamó antes de reenviármela. No la leí, pero quería que supieras que estaba en camino. La abrí esa noche en el porche con mosquitero con la última luz entrando por los árboles. Vivian escribía como hablaba, directa, un poco sin pulir, sin florituras. No comenzó con una disculpa. Comenzó con una confesión. Sabía que el dinero venía de la casa. Sabía que papá falsificó tu firma. Me dije a mí misma que no importaba porque te habías ido y el ejército se ocupa de ti de todos modos. Pero esa es una mentira que me conté para no sentirme culpable. La verdad es que no quería sentirme culpable. Así que lo convertí en tu problema en lugar del mío. Escribió sobre el restaurante, sobre cómo fracasó no por la demanda, sino porque nunca había tenido un plan real. Sobre cómo había usado el nombre de la abuela como una marca sin merecerlo. No me pidió que la perdonara. Eso me sorprendió. No me debes nada, escribió al final. Solo necesitaba que supieras que sé lo que hice, y sé que estuvo mal. Leí la carta 2 veces, me senté con ella un rato, escuché a las ranas junto al agua. No sabía si lo decía en serio. Quizás sí. Quizás era otra actuación. Pero me di cuenta de que no importaba. No en este momento. Mi curación no dependía de su sinceridad. Mi paz no era una puerta que ella pudiera abrir o cerrar. Le respondí, breve, un párrafo, leí tu carta. Gracias por escribirla. No estoy lista para más que eso. Cuídate, Vivian. La sellé, le puse un sello y la llevé a la oficina de correos a la mañana siguiente. No era una puerta abierta, pero tampoco era un muro. Era un límite. Y los límites, había aprendido, no tienen que ser furiosos para ser reales. Así que esa es mi historia. No la cuento porque quiera compasión. No la cuento porque quiera que odien a mi familia. La cuento porque sé que algunos de ustedes están escuchando esto ahora mismo con un nudo en el estómago porque reconocen algo. Tal vez sea un padre que trata tu silencio como un permiso. Tal vez sea un hermano que toma y lo llama familia. Tal vez sea la forma en que alguien que amas tomó una decisión sobre tu vida, tu dinero, tu propiedad, tu tiempo. Y cuando te opusiste, dijeron que tú eras el problema. Si ese eres tú, quiero decir algo. No eres ingrato por protegerte. No eres egoísta por decir que no y no estás solo. Mi abuela me enseñó que el agua siempre encuentra su camino. Perdí la casa del lago. Perdí a la familia, o lo que creía que era una familia. Pero encontré mi propio camino. Pasa por un pequeño apartamento cerca del lago Jordan, por un tribunal donde me presenté con mi uniforme y dije la verdad, por una llamada telefónica dominical con una anciana con un cardigan azul que le prometió a mi abuela que me cuidaría. Establecer un límite no es un castigo. Es respeto propio con una dirección de remitente. No sé qué pasará después con mi padre, con Vivian, con mi madre. Quizás algún día nos sentemos en la misma habitación de nuevo. Quizás no. Pero sé esto, pase lo que pase, sucederá en los términos que yo he elegido, no en términos que fueron falsificados en mi nombre mientras estaba a 9.600 kilómetros de distancia, sirviendo a un país que al menos tuvo la decencia de poner sus acuerdos por escrito. Si alguna vez has establecido un límite, o si estás reuniendo el coraje para establecer uno, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha conmovido,
Tengo una pregunta, ¿qué momento te impactó más? ¿El fallo del juez o Elena de pie en el lago por última vez? Deja tu respuesta abajo. Y si quieres más historias sobre personas que eligieron el coraje sobre la comodidad, dramas familiares que terminan con justicia y límites que lo cambiaron todo, consulta la descripción para más información. Te veré en la próxima. Gracias por estar aquí.